Imposible para ti, posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Puedes creer eso? Porque vamos a estar hablando acerca de ese tema. Lo que es imposible para el hombre se hace posible para Dios. ¿Algún imposible en tu vida? Sí, yo tengo una lista. No sé por dónde vaya la tuya. La mía, yo la tengo. Con nombre y apellido de cada situación. ¿Qué hacer ante el imposible? Creo que tenemos mucho que aprender de nuestro amado y Señor Jesucristo. Veamos a través de la palabra cómo era que actuaba Jesús ante situaciones que eran imposibles. Imposibles. Aprendamos de nuestro Maestro. El primer ejemplo que quisiera que viéramos se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14. Mateo 14. Vamos aquí. Jesús se encuentra en un momento de mucho dolor. De hecho, dos de las historias que quiero compartir, encontramos a Jesús en medio de un proceso de dolor en su vida. Jesús acababa de recibir la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado. Dice la palabra que los discípulos de Juan pasaron a recoger el cuerpo de su maestro y lo enterraron. Después fueron y le contaron a Jesús lo que había sucedido. Entonces Jesús subió a una barca y buscó un lugar solitario para trabajar con ese proceso de pérdida, de dolor. Algo que podemos aprender de nuestro Maestro cuando vienen situaciones dolorosas a nuestra vida. Él se refugiaba en el Padre. Buscaba un lugar a solas. Acostumbraba siempre cuando estaba cansado o en procesos como este, procuraba estar a solas con Dios. Y ahí a solas derramaba su corazón. No permitía que ese proceso de vida, de pérdida, de dolor, pasara inadvertido. En otras palabras, no trabajado, no enfrentado, sino que abría el corazón a Dios. Y de Dios venían sus fuerzas para poder seguir. Lamentablemente sucede que hay algunas vidas que llegan los procesos de dolor, de crisis, y se quedan ahí estancados, paralizados. Y hay personas que llevan en procesos de duelo 10 y 20 años y no han podido superar el evento o alguna experiencia trágica y se han quedado prácticamente congelados en ese tiempo. Jesús nos enseña cómo enfrentar las dificultades que nos trae la vida. Y vemos y vamos a seguir viendo que en cada situación Él siempre hace lo mismo.
Buscó primeramente en este momento ese lugar a solas con Dios. Así que aprendamos de Él y cuando lleguen situaciones que nos estremecen, es el momento de apartarnos a solas y hablar con nuestro Señor. Y siempre vendrá una palabra de consuelo a nuestra alma. Dice que mientras Jesús estaba allí apartado hablando con Dios, la gente en medio de su necesidad lo seguía buscando. Así que Jesús decidió bajar de la barca. Hay que bajar de la barca, amado. No podemos quedarnos centrados en nuestro dolor. No podemos quedarnos centrados en el proceso de vida que nos ha tocado. Hay una obra que hacer. Hay que continuar. Hay que seguir viviendo. Hay que seguir el camino que nos queda por delante. Había una necesidad que cubrir, una necesidad imperante. Él no se quedó apartado allá en la barca, en su dolor. Déjenme solo, que yo estoy afectado, yo estoy triste, yo no estoy para nadie. No, esa no fue la actitud del maestro. Allí a solas tuvo su espacio para llorar, para procesar ese proceso, ese sentimiento intenso, porque él amaba a Juan. Una vez pasado ese momento, bajó de la barca. Hay que bajar de la barca de la autocompasión. Hay que bajar de la barca del egoísmo. Hay que bajar de la barca porque hay una obra que hacer. Eso mismo le pasó a Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración? Y Pedro estaba, imagínense, en ese momento tan hermoso, viendo toda esa manifestación gloriosa, y le dijo: Maestro, ay, que tú crees si nos quedamos aquí. Y hacemos una enramada, una cosa tremenda. Y Jesús le dijo: Pedro, hay que bajar, hay que continuar. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Qué hermoso es estar a solas, adorando. Qué hermoso es eso. Pero hay una obra que hacer. Hay que bajar. O sea que cuando estamos en esa presencia, estamos en lugares altos, estamos en ese momento celestial, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que bajar y ponernos en contacto con nuestra realidad, en contacto con la necesidad que nos rodea, pues para eso Dios nos ha puesto, para hacer luz y para hacer sal. Jesús bajó de la barca. Y fíjese que lo primero que vio la necesidad. Y una vez vio, tuvo compasión. Y al tener compasión de lo que vio, le dijo a los discípulos: denles de comer. O sea que vio que aparte de que había una necesidad de sanidad, habían tantas necesidades en medio de aquella sociedad. Mucha pobreza. Vio que también era gente pobre que no tenía que comer. Así que no solamente procuró saciar su necesidad espiritual de sanidad, le dijo: denles de comer. Dice: solamente lo que tenemos aquí son 5 panes y 2 pescados. Y Jesús le dijo: tráiganme acá eso. En otras palabras, tráiganme el imposible. Tráiganme ese imposible. Y luego que trajeron el imposible, le dijo: pónganlo aquí. Tomó el imposible, miró al cielo
y dio gracias. Vio, sintió compasión, tomó ese imposible que había y lo presentó al Dios que todo lo puede y dio gracias. Como dice la escritura en Filipenses, por nada estén preocupados. Eso que te perturba, eso que te quita la paz, eso que te dice no tiene esperanza, dice, preséntalo a Dios. Y luego que lo presentes, da gracias porque te escuchó. Y luego, quédate en paz esperando tu milagro. Ese era el proceso de Jesús. Veía la necesidad, sentía compasión, luego presentaba ese imposible al Dios de los cielos, siendo el Hijo de Dios, en una total dependencia del Padre. No buscaba resolver nada en sus fuerzas, sino que miraba al cielo, buscaba el oportuno socorro, pues sabía que Dios era su pronto auxilio. Y luego daba gracias y confiado en que el Padre lo había escuchado, se obraba siempre el milagro. Porque era un imposible y era un milagro para bendecir a otros. No era para saciar su necesidad. No era una petición egoísta. No era una petición para exaltar el ego. No era una petición para engrandecerse él ante los hombres. No. Jesús presentaba aquel imposible, aquella necesidad que tenían las vidas. Pues él vino a buscar lo que se había perdido y se identificaba con la necesidad del hombre. Cuando esos imposibles están en nuestras vidas, no tenemos por qué dudar de que Dios no nos va a escuchar. También encontramos a Jesús en otra escena, ahí mismo en Mateo, en otro milagro. Vuelve aquí y dice que sintió compasión en el capítulo 15 de la gente que como siempre lo seguía. Llevaban ya 3 días con él y no había que comer. Y él decía, yo no quiero que se vayan sin comer. Qué cuidado el de Jesús. Se preocupaba por las vidas que lo seguían. Así que tomó nuevamente 7 panes y unos pescaditos, dice. Así que volvemos a ver el mismo proceso. Vio, sintió compasión, tomó el imposible y luego lo presentó a Dios y dio gracias de que lo iba a ayudar a que el milagro se diera. Qué humildad la de Jesús, de saber que era Dios su pronto auxilio, su refugio, y que de Dios vendría el milagro. Y de esa manera siempre glorificó al Padre delante de los hombres. Y terminaba dando gracias y luego que daba gracias con esa certeza de que el Padre lo escuchaba. El milagro se daba y procedía con toda una seguridad y partía el pan, confiado de que Dios no lo dejaría en vergüenza. Y Dios multiplicaba esos panes y comían miles de personas con unos poquitos de pan, 2 pescaditos, cosas sencillas e imposibles humanamente. Pero de esa manera Jesús
caminaba confiadamente con el Padre. También tenemos en el Evangelio de Juan otra experiencia donde encontramos a Jesús en medio de un proceso de dolor. Su amigo Lázaro había muerto. Todos lloraban la muerte de Lázaro y cuando llegó, dice que se estremeció su alma, ¿verdad? Sintió dolor, vio y sintió compasión. Y dice que aún con lágrimas en sus ojos, preguntó dónde estaba la cueva. O sea, vio el imposible. Muchas veces caemos en el desaliento y en el desánimo y no queremos ver el imposible porque ya lo hemos dado por pérdida y ni tan siquiera creemos que Dios es capaz de obrar un milagro. Sin embargo, Jesús dijo: ¿dónde está la cueva? Aún con lágrimas en sus ojos. No significaba que él no creyera que Dios podía hacer la obra. Simplemente habían sentimientos. Podemos tener sentimientos. Puede afectarnos esa situación que tenemos delante, que es imposible. Podemos decaernos en un momento, podemos caer hasta en desesperanza en ese momento, pero nos reponemos. Y entonces debemos aprender de Jesús. Lloraba en medio de unos procesos que tenía de vida, no permitía que esas emociones lo controlaban y presentaba el imposible ante Dios. Volvía otra vez con el mismo proceso. Miraba al cielo y decía: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Una señal de total confianza en que Dios no lo dejaría en vergüenza. Y luego que daba gracias, se atrevía a dar el paso. Se atrevía a proceder por encima del imposible, confiando en que Dios abriría camino donde no hay ninguno, en que Dios habría de suplir todo lo que haría falta. Muchas personas lamentablemente dicen creer en Dios, pero a la hora de actuar y caminar por encima del imposible, quedan totalmente paralizadas, no caminan, no evidencian con sus actos su confianza en Dios, esperando ver para luego creer. Mas el justo por su fe vivirá. Hay que seguir caminando, creyendo que Dios va delante. No hay por qué desmayar. Jesús, luego que miraba al cielo y le decía: Padre, mira estos panes. Padre, mira esta situación imposible. Para ti todo es posible. Yo te doy gracias porque tú me estás escuchando. Y luego caminaba por encima y ejecutaba sin miedo a que el Padre lo fuera a dejar en vergüenza. Y muchos a veces no queremos seguir adelante por miedo a quedar en vergüenza. No nos atrevemos a seguir dando pasos en fe luego de que tenemos la certeza en nuestro espíritu, porque esto no es que caminamos declarando cosas que Dios no ha hablado. Debemos tener también el cuidado de que aquello que es imposible y que tengamos la certeza de que Dios va a obrar, va conforme a las Escrituras. Porque la Escritura muy bien dice: muchos piden y no reciben porque piden conforme a sus deseos. Y lamentablemente de eso se infectó mucho la iglesia. Con el pensamiento positivo y lo que tú desees, tú lo declaras y Dios lo da. Mire, Dios no es el mago de la lámpara de Aladino que usted la frota y por ahí que tú quieres. Eso no es así.
Nosotros estamos aquí en la tierra, servimos al Dios del cielo y ponemos el deseo, el plan de Dios, realidad en medio nuestro para la gloria de Él. Y caminamos en ese proceso de vida, siempre discerniendo cuál sea la perfecta voluntad de Dios en cada escenario para alinear nuestra voluntad a la de Él y su nombre sea glorificado. Por eso Jesús siempre glorificaba al Padre, se alineaba a la voluntad del Padre en medio de ese imposible y esperaba. A Juan no lo pudo librar de su muerte. Designios de Dios. Y simplemente lo lloró. A Lázaro, conforme a la voluntad del Padre, lo levantó de entre los muertos. Jesús siempre caminaba conforme a la voluntad del Padre. Pero si tú sabes que tienes un imposible delante y que va conforme a la palabra de Dios y al deseo de Dios, no tienes por qué desmayar, retroceder, sino seguir confiando, seguir caminando, no entregando, no dejando de orar. Seguir creyendo y dando pasos conforme a esa fe que tú has depositado en Dios. Ejemplos que podemos poner en nuestra vida. Oramos por la salvación de alguna persona, de algún familiar. Eso está dentro de la perfecta voluntad de Dios, que oremos por su salvación. Y por encima de las circunstancias que estemos viendo, que rodeen esa vida, seguimos dando gracias por su salvación. Padre, yo sé que tú me oyes, por encima de lo que yo estoy viendo, por encima de la rebeldía que expresa con su boca, por encima de las circunstancias de vida, yo te doy gracias y yo camino conforme a esa fe. Y no le digo a esa persona, que tú te vas a perder, que tú te vas para el infierno. No, hermano, porque eso no va conforme a lo que hemos creído que lo va a salvar, sino que aprovechamos cada momento para impartirle ¿qué? Ánimo, esperanza. Damos palabras de aliento, le animamos y nos hacemos uno con el milagro. No hablamos algo que va contrario a la palabra, ni mucho menos a lo que hemos creído. De esa manera, en cualquier circunstancia de nuestra vida, tenemos que tener esa sabiduría de Dios para poder nosotros caminar por encima de lo que nos digan, que tú no vas a poder, que tú no tienes los recursos. Mira donde tú vives, ¿qué puede salir de ahí? Todo eso, hermano. Que si eres mujer, que si eres varón. O sea, tantas cosas, tantas trabas que se nos ponen en el camino. Que si tus circunstancias de vida no pueden obrar ese milagro. Amén. Es que eso es así, que yo no lo voy a hacer, lo va a hacer el Señor. Gloria a Dios. Que mis circunstancias de vida van a permitir que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué le dijo Dios a María? Que iba a tener un hijo por obra del Espíritu Santo. Imagínese, una jovencita. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sara no podía engendrar, tenía un vientre estéril y Dios permitió que engendrara, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, en esa confianza caminamos, sabiendo que nosotros no podemos obrar el milagro, pero Dios sí. Miramos al cielo, presentamos ese imposible, confiados totalmente en que será Dios el que va a hacerlo, no nosotros. A nosotros lo que sí nos toca es caminar conforme a eso que hemos creído. Y caminar por encima de las circunstancias. María creyó lo que el ángel le habló. Caminó por encima de las circunstancias de vida,
de que si se enteraban la iban a apedrear, que iba a pasar con José, que iba a pasar con su vida, esto y lo otro. Ella caminó por encima de las circunstancias porque Dios era el que iba a operar el milagro. Así es, hermano. Hay que caminar por encima de las circunstancias que te dicen, eso no puede ser. Dios ha puesto un sueño en tu corazón. Tu mente te va a decir, eso es imposible. Eso es imposible. Sí, es que es imposible para ti, pero para Dios no. Tú simplemente camina conforme a la guianza del Santo Espíritu de Dios. Dios hoy nos invita a que traigamos esos 5 peces, esos 5 panes y esos 2 pececitos, esos 7 panes y esos pececitos. O sea, que traigas tu imposible a Dios. Mires al cielo. Busques de Dios tu pronto auxilio. Preséntalos como Jesús dijo, tráiganme ese imposible, que yo lo voy a presentar ante el Padre. Y le voy a dar gracias. ¿Cuál es tu imposible? Verifica antes que no sea un capricho de tu corazón. Que no sea algo conforme al deseo de tu corazón. Porque nuestro corazón nos engaña muchas veces. Asegúrate muy bien que pides conforme a la palabra de Dios para que puedas recibirlo. Cuidémonos de meternos cositas en el corazón que simplemente es para satisfacer caprichos y necesidades nuestras, de nuestra naturaleza caída. A veces nos antojamos de cosas que sí son imposibles, pero que no están dentro de la perfecta voluntad de Dios. Entonces tenemos que asegurarnos primeramente de que eso que deseamos va conforme a las Escrituras. Eso me acuerdo una vez un pastor que hablaba también sobre este tema hace muchos años y él decía lo importante que era que tener cuidado, que aquello que pedimos vaya conforme a la palabra. Y contaba de una joven que le pedía al pastor la oración. Cuando él verificó cuál era la petición, la joven estaba enamorada de un hombre casado. Pero ella le decía que era un buen hombre, que la esposa lo trataba mal, que ella lo podía rescatar para el Señor, que él podía ser un siervo de Dios tremendo porque era que la esposa no lo comprendía, la esposa era una mujer mala, ella una mujer de Dios y que ella entendía que podían ser felices en el Señor. Mire qué situación, porque es que el corazón nos engaña. Entonces, ¿cómo él iba a pedir eso al Señor? Eso era algo imposible, irracional. Porque la palabra enseña que eso es adulterio. Nosotros no podemos desear el hombre o la mujer de nuestro prójimo. Así que tuvo él que darle una clase bíblica en lugar de hacerse una con ella en esa petición. Y a veces eso sucede. Las vidas nos traen peticiones que sabemos que son deseos de su corazón y que no van conforme a la palabra de Dios. A veces quieren, el pastor escuche, ore para que Dios libre a fulano de esto, para que Dios... Entonces queremos a veces meternos en procesos que Dios está trabajando para obrar el milagro, el imposible de traer salvación a esa vida, pero Dios tiene un método, una manera, y nosotros queremos impedirlo porque no queremos que la persona sufra, porque no queremos pasar por procesos de dolor, no queremos enfrentar procesos de vida. Y Dios va a obrar ese milagro, pero conforme a su voluntad. Él tiene un método. Lo importante es que el milagro se dé. Por eso asegúrate muy bien de que la petición que tienes y que vas a presentar delante de Dios va conforme a las Escrituras. Porque nos encaprichamos muchas veces. Nos encaprichamos, hermano. Hay jóvenes que se enamoran de muchachos inconversos. Y luego a pedir oración para que Dios los convierta y se convierten ahí en misioneras y en evangelistas. Porque lo que quieren es algo
de capricho para el deseo de su corazón. Y ahí sí que se lo quieren ganar para el Señor. Mire, hermano, no se lo quiere ganar para el Señor, se lo quiere ganar para usted. Porque la palabra es clara. Busquemos parejas idóneas con el mismo temor que tú tienes para con Dios. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Ahora, una vez yo estoy con esa certeza en mi espíritu y lo he verificado por la palabra, que la voluntad de Dios es esa. Y yo quiero, yo tengo un llamado, yo quiero servirle al Señor. Perfecto, precioso está eso. Pero quieres servirle al Señor y quieres tener ese ministerio fabuloso y tremendo que Dios te use, porque tienes pasión por las almas, porque tienes compasión por las almas, como le pasaba a Jesús, que veía la necesidad y se movía misericordia y obraba el milagro. O simplemente porque quieres exaltar tu yo, quieres competir con otros. Vuelvo y les invito a que reflexionemos y pidámosle a Dios que examine nuestro corazón y la intención de esa petición. Una vez nos aseguramos de que va conforme a la voluntad de Dios, no tengamos la menor duda de presentarlo delante de Dios. Dar gracia con toda certeza y caminar confiados hacia ese milagro. Una vez Jesús oraba, partía el pan con la seguridad de que Dios lo iba a multiplicar. Una vez tú has orado y tienes esa certeza en tu espíritu, entonces compórtate conforme a esa fe. Porque a veces hablamos una cosa, pero actuamos de otra manera. Y sin fe es imposible que Dios obre el milagro. Por eso Jesús, luego de que los discípulos vieron los dos milagros específicamente más recientes en ese caminar de él, de la multiplicación de los panes y los peces, en esas dos ocasiones últimas, Jesús les está hablando a los discípulos acerca de la levadura de los fariseos a sus discípulos, y ellos se creían que era porque se habían olvidado de llevar pan para el camino y se sintieron incómodos y preocupados. Jesús intuye obviamente que no le estaban entendiendo, que de lo que él estaba hablando era de las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, lo que él llamaba levadura, lo que leuda la masa, lo que echa a perder, lo que la contamina, la masa, la verdad del reino. Y Jesús les dice, qué poco confían en Dios. ¿Por qué se preocupan por no tener pan? Entiendan bien lo que les quiero decir. ¿O ya se olvidaron de aquella vez cuando alimenté a 5,000 hombres con 5 panes nada más? ¿Ya se olvidaron de las canastas que llenaron con los pedazos que sobraron? ¿Ya no recuerda que también alimenté otros 4,000 con solo 7 panes y que ustedes llenaron muchas canastas? ¿No entienden que yo no estaba hablando del pan? Ya se han olvidado, ya te has olvidado de tantas cosas que Dios ha obrado en tu vida. Ahora tienes un imposible y comienzas a dudar, comienzas a tener miedo de que no tienes lo necesario. Es que no lo vas a tener. Ellos decían, ay Dios mío, Jesús está pidiendo pan y no tenemos para obrar el milagro. Y Jesús dice, es que yo no estoy hablándoles de eso. Tenemos el imposible, empezamos a cargarnos, a preocuparnos, a llorar, porque no tenemos pan para obrar el milagro. Y Jesús no estaba hablándoles de eso. Jesús no te está diciendo que tú vas a hacer el milagro. Jesús no te está diciendo que eres tú. Pues Él sabe
que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y cuando caemos en esa ansiedad, se nos olvida las obras maravillosas de las cuales nosotros mismos hemos sido testigos. Por eso Jesús le decía a los discípulos, ya se olvidaron de las canastas que se llenaron de panes y peces. ¿Por qué se preocupan ahora de que no hay pan? De que se les olvidó el pan. No saben que yo soy capaz, no tan solo de pedirle al Padre que multiplique el pan, sino de que provea pan. No tienes trabajo, estás perturbado, no sabes qué hacer. Se te ha olvidado que si hasta aquí has llegado, Dios te ha sostenido y que es capaz de hacer provisión nuevamente a tu vida. Se te ha olvidado las veces en que Dios te ha librado de la muerte. Se te ha olvidado las veces que Dios ha traído consuelo. Se te ha olvidado lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios es el Dios de lo imposible y te dice y te pregunta, ¿habrá algo difícil para mí?